Empresarial Genvi. Multiplataforma comunicacional al servicio de emprendedores, artesanos, medianas y pequeñas empresas que buscan ser visibles y mejorar su productividad. Red Empresarial Genvi. Creemos en el talento y capacidad de nuestras empresas. Información 316-657-8466. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Plusmasradio.com, emisora empresarial. Fin de espacio publicitario. El misterio nos espera. Gritos del más allá. A partir de este momento, las conexiones a Internet aumentan. Este es un enlace. Alianza de Medios Virtuales Genvi con sus emisoras aliadas. Plusmasradio.com. Fusión Radio. Energía online. Estableciendo conexión. Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. Plusmasradio.com. Es un simulacro. Es un mensaje de alerta de la corporación GDMA. Se ha reportado en las calles que entidades que no pertenecen a este plano están invadiendo hogares y cada uno de los lugares oscuros y recónditos de nuestro país. Busquen refugio con sus seres amados y eviten a toda costa que el mal entre en su hogar. Pónganse cómodos y prepárense, porque la señal del misterio llega a través de plusmasradio.com para darles a ustedes una guía de cómo enfrentar a estas entidades. Somos Corporación GDMA, en búsqueda de no asustar, sino informar. Gritos del más allá. En vivo. Un cordial saludo, queridos mortales. El día de hoy, como nuevamente cada miércoles y jueves, nos encontramos reunidos en un espacio en el cual todos ustedes son libres. La parte mental, la parte espiritual igualmente toman su lugar y permiten que cada uno de ustedes tengan este acercamiento que poco a poco les da a entender y a conocer un mundo que se entrelaza con el nuestro. Señoras y señores, estamos hablando de este mundo paranormal. Y bueno, también recordándoles que el día de hoy es nuestro penúltimo capítulo de esta temporada. Esperamos que se encuentren muy bien de salud y que además de eso, el misterio siempre esté presente en sus hogares. Hablando de esto, Arlex y televidentes, hace muy poco se hicieron unas noticias bastante interesantes. Entre estas, el descubrimiento de unos seres que, se han hecho tendencia a esto debido a que tienen una figura muy particular. También hay que entender esta cuestión de que no todo es como lo vemos. Es así como el día de hoy nos aventuramos en un tema que tratábamos la temporada número 2, que es el tema de la ufología, en el cual tratamos diferentes razas de extraterrestres, las cuales están datadas y se encuentran diferentes informaciones sobre estas. Pero además de esto también queremos compartirles el día de hoy un balance, una conexión, un momento en el cual ustedes comprendan un poco más, no solamente las entidades y los seres que vienen de otro plano, sino de otro planeta. Es así como les damos la bienvenida a este encuentro, un encuentro en el cual buscamos que se informen, conozcan, aprendan,
vean la realidad de estos mundos que en muchas ocasiones no nos permiten ser tan detallados, ser tan fácil de encontrar y que muchas veces toca que sumergirnos un poco más en este mundo que, como ya lo sabemos, a muchos no les interesa que ustedes tengan la noción de lo que ha de pasar. Le damos un saludo muy especial a nuestro compañero Arlex Parra, también a Javier Peña, dueño de esta casa radial. Un saludo muy especial también para el señor que el día de hoy nos permite estar aquí, Javier Peña, como yo lo venía diciendo, dueño de esta casa radial, y le damos un agradecimiento a las emisoras aliadas como Latina Estéreo 98.1, igualmente a plusmasradio.com, a portalfusión.tk, Energía Online, Sirius Radio y a todos aquellos que se unen a esta señal, una señal de misterio en la cual obviamente buscamos que se informen. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes a esta hora a través de Gritos del Más Allá. Estamos en vivo en directo desde la hermosa ciudad de Armenia en el departamento del Quindío para todos aquellos que están en la zona de Colombia. Y para los que no conocen Colombia, pues estamos en el centro, el corazón de Colombia, y pues nosotros les queremos contar y acompañar con lo mejor de la información a través de Gritos del Más Allá. Una noche más con muy buena información, llevándoles a ustedes estas ideas, estos análisis, estos acompañamientos y buscando desde la lógica, desde la percepción de no generar likes, sino de generar una buena información, desde la ubicación de ser totalmente claros y llevarles a ustedes todo el conocimiento, todo lo que queremos contarles a ustedes desde nuestras referencias, desde nuestras investigaciones, desde nuestros oyentes y amigos que también nos comparten su conocimiento, que es totalmente importante porque esto hace e enriquece el programa, hace que este programa sea muy enriquecido y que nos permita escuchar voces de cualquier parte del planeta, que nos permite también acercarnos a ustedes y contarles que no estamos solos en el universo, que estamos totalmente inmersos en una batalla cósmica que a veces es energética, que a veces entre razas que no sabemos si existen o no existen, que no sabemos ni entendemos porque el velo de la información está totalmente puesto sobre nuestros ojos y algunos hemos solamente arañado un poquito de esa superficie, algunos solamente hemos escudriñado 1 centímetro o menos de 1 centímetro de esa información que nos rodea. Y pues eso queremos nosotros compartir, ese poquito conocimiento que se nos ha abierto y que nos ha permitido ir conociendo, ir llegando más a cada uno de ustedes con toda esa información, a develar lo importante que es conocer, lo importante que es tener en las manos la información. Y como lo dicen, somos el 4º, 5º poder, 6º poder, el 10º poder, que es la información. Y bueno, pues aquí estamos con ustedes en esta noche paranormal, una noche muy específica dedicada a los ovnis. Hemos hablado de razas durante las diferentes temporadas. Retomamos esto porque se viene algo que nos deja en vilo y que nos deja en discusión en la mesa. De hecho, lo discutía con Alejo y hablábamos de que ¿será esto real? ¿Será que estos seres que nos presentan y que nos juran delante de un congreso son reales? ¿Será que ese juramento que hacen encima de una Biblia tiene validez? Entonces empecemos con esta noche y presentando también a la mesa a nuestro compañero Hugo. Compañero Hugo, muy buenas noches. Muy buenas noches Alejo, muy buenas noches Arles y a toda nuestra querida audiencia que nos está escuchando en este momento. Así es, un tema muy debatible que ha estado desde hace mucho tiempo, en especial se dice que ha habido ocultación de información y hasta incluso se cree que todavía está en esa parte. Es un tema literalmente largo y desde hace mucho tiempo se ha estado debatiendo. Y ahorita está tomando una guerra en TikTok, que eso se está viendo ahorita en cualquier red social. Sí. Y es que sin duda lo que nos presenta Jaime Maussan es algo que si bien ya se esperaba, porque obviamente ya teníamos Arlex y ya habíamos tratado alguna vez las
de Nazca, son las momias de Nazca, ¿no? Las momias y todo lo que tiene que ver con las líneas de Nazca, que también dicen que es un aeropuerto interestelar. Interestelar. Y es que de hecho dicen que el planeta como tal es una brújula, porque si encontramos las partes principales, estas maravillas construidas que para muchos es una cuestión imposible, nos damos cuenta que sus posiciones estratégicas son como una brújula. Pero el día de hoy no vamos a hablar de estas conspiraciones, señores. Vamos directamente a hablarles sobre casos en los cuales se encuentran avistamientos de ovnis y bueno, vamos a tratar, llegando ya al final, este caso que se ha vuelto tan polémico con lo que nos presenta Jaime Maussan y bueno, que también para muchos se ha vuelto una fuente de memes que sin duda, si ustedes no habían visto lo que hizo Maussan, la transmisión en vivo, la presentación ante el Congreso, pues a través de los memes ya lo podrán haberse enterado, ya se podrán haber dado cuenta de todo esto que está ocurriendo. Muchos memes encontramos ya en las redes sociales y les recuerdo, este es nuestro penúltimo capítulo de esta 6ª temporada. Así que hoy vamos a ir un poco más light, un poco más relajados, pero no quiere decir que iremos con un tema poco serio, no quiere decir que tampoco vamos a tomar el tema como se debe, sino que ya estamos llegando al final. Vamos a permitir que ustedes tengan más interacción, que ustedes, si quieren, hagan preguntas, cuenten historias y bueno, también muy presente vamos a estar de aquellos que nos comenten, porque ustedes hacen posible que Gritos del Más Allá el día de hoy se encuentre aquí. Una producción que ya lleva 1 año y medio, en la cual obviamente el agradecimiento total es a la Casa Radial de Plus Más Radio, a portalfusión.tk y a todos los aliados como la 98.1 que actualmente nos transmite, en su momento la 90.1 Bambú Estéreo, que fue de hecho la primera que nos transmitió en FM para la parte cordillerana de aquí del Quindío, para Córdoba, Quindío. Córdoba, Quindío. Así que hoy, como tema principal, tenemos los ovnis, pero sí vamos a hacer un pequeño análisis del crecimiento de Gritos del Más Allá. Así que para que lo tengan en cuenta. Antes de esto, vamos a hablarles de el nacimiento de Gritos del Más Allá. Muchos ya lo conocen, pero ahorita vamos a verlo desde la perspectiva del director. Arlex, ¿cómo llega este proyecto acá? Bueno, este proyecto llegó gracias a Alejandro, que tiene esa posibilidad de tener el primer encuentro con nosotros y hablarnos y comentarnos sobre la necesidad de generar un programa interesante, un programa que no fuera del común, no un programa como los que hay en cantidades que generan y buscan likes, sino un programa que genere información, un programa que trate de velar las realidades y no con fanatismo y no con esas percepciones absurdas de generar miedo, generar esa conexión para poder ganar un like o poder ganar audiencia, no. Él lo propuso desde un principio como una fuente de información desde las capacidades de cada uno de sus integrantes. Y pues como director empecé a abrirle las puertas. De hecho, Alejandro es pupilo y de la casa empezó a desarrollarse acá como locutor y pues se le dio la opción de que aprendió, desarrolló sus actividades y pues eso también le aperturó que la 90.1, donde yo también soy director, pues se le abriera el espacio a este programa. De hecho, pues nosotros somos muy amantes a la parte ufológica, a la parte mitológica, mitos y leyendas, y a la parte pues espiritual y la parte de investigación paranormal. Entonces todos estos ángulos se unen y se crea Gritos del Más Allá. Obviamente pues arranca con un grupo mucho más extenso, un grupo más grande, pero pues igual en esencia desde la dirección siempre se les apoyó. Hubo un momento que yo me retiré por diversas ideas creativas con algunos personajes que hacían parte del combo, pero siempre se vio y siempre se buscó que la información fuera lo más verídica posible y que no fuera una payasada o que fuera simplemente un tema de buscar información porque sí, no, es buscar la correlación de lo que existe, de lo que hay con la información que podemos arañar en la superficie, que podemos investigar, porque de hecho hay gente que tiene cantidades de libros, cantidad de información que no está en la web genérica, y hay que entender que en la web ahorita hay demasiada basura. La web nos confunde, de hecho es parte de su, digamos,
estilo principal ahora confundirnos con toda la información, con bombardearnos con información errónea, con meternos temor, porque de hecho hablando de los alienígenas, estas razas alienígenas, algunas según lo que hemos investigado se alimentan del temor humano. Entonces cuando estas bajas vibraciones alimentan otro ente, pues estas bajas vibraciones se vuelven supremamente importantes. Por eso vivimos en un mundo de terror, en un mundo de miedo, donde las noticias simplemente nos comunican más y más cosas negras, negativas, que son imposibles de sacarse de las cabezas, y eso pues nos genera un mundo de desesperación, de miedo, de suicidio, muchas de las cosas que son esas bajas energías, energías que vibran muy bajo y nos dañan, digamos que fuertemente. Entonces generamos este programa, empezamos a llegar a toda la comunidad, muchas personas se fueron uniendo en el camino, Cristian Devia como director de energía, la 98.1 recientemente, la 90.1, y muchas de esas personas también nos han retransmitido los diferentes grupos, las diferentes personas que nos escuchan en diferentes lugares del mundo, en España, Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador, mejor dicho, tenemos muchos oyentes que nos apoyan y nos siguen y seguimos creciendo. Luego creamos TikTok, que es una invención reciente, pero ha tenido una muy buena acogida porque pues el contenido de nosotros no es, y vuelvo y lo repito y creo que no me cansaré de decirlo, no es por generar likes, sino porque ustedes informen. Y si ustedes nos hacen el feedback, nos retribuyen, nos entregan información, nosotros somos felices analizándola y redistribuyéndola, porque es lo que tenemos que hacer, entregar esa información pulpita, importante, que han vivido ustedes, que hemos vivido nosotros, desde las diferentes perspectivas y sin buscar nada a cambio más que informar. Claro que sí, Arlex, y bueno, lo escuché del programa anterior, pero actualmente se está haciendo una campaña sobre algo que nos acabas de comentar. No sé si quieras compartirla con la audiencia de Gritos del Más Allá. Bueno, en estos momentos se está llevando a cabo hasta las 9 de la noche en Armenia un foro para evitar el suicidio, ¿sí? Hay que hablar de suicidio también. Suicidio, de hecho, en uno de los libros de Gritos del Más Allá que estamos desarrollando con inteligencia artificial y con realidad aumentada, que pronto va a salir para ustedes, también lo tenemos en una versión plana en PDF, donde estamos contando las historias. De hecho, la historia de Marcelo, que nos cuenta hace 8 días, la queremos también condensar de pronto para contarlo en el segundo libro, donde queremos también recoger esas experiencias de los oyentes, esas ideas, esas historias que han vivido y que conectan con esa realidad que hemos en algún momento sufrido o evidenciado de alguna manera. Entonces, cuando eso se conecta con la realidad, cuando eso se conecta con el día a día, pues vemos que lo paranormal no es tan paranormal, sino también algo que hace parte de nuestro día a día y que nos enriquece si no le tenemos miedo, si aprendemos a llegar a eso y a entenderlo, a comprenderlo y a vivir alrededor de todo lo que está sucediendo. Claro. Entonces, que sí. a las 8 de la noche hasta las 9 de la noche está este Quindío sin suicidio, y pues la línea del suicidio que funciona 24 horas a partir de el mes de octubre es 606-735-9950 en Armenia, Quindío, y para la gente que lo quiera utilizar desde otra parte del mundo, más 57-606-735-9950. Claro que sí. Ahora sí, damos apertura al tema de hoy. Los ovnis, los términos de un objeto volador no identificado, o actualmente con su nombre que ha sido modificado, los FANI, fenómeno aéreo no identificado. Se refieren a la hipotética observación de un objeto volador que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido para los investigadores. Hay que entender algo con el tema de los ovnis. Se volvieron muy famosos en una década y además de eso, muchos de ellos relataban historias extraordinarias, ¿no? Una luz que aparece de la nada, que tiene una trayectoria completamente extraña, y es que toma otra vez relevancia a partir de años muchos más frecuentes. Estamos hablando de 1947, pero anteriormente en el antiguo construcción o el antiguo camino que la humanidad estaba tomando para la construcción de lo que conocemos ahora ya se manifestaban. Obviamente hay que entender que para este entonces la probabilidad de que fuera realmente un objeto volador no identificado se debía a
algún tipo de meteorito, algún tipo de estrella fugaz, que de hecho el nombre aplica para esto, un objeto volador no identificado. Además de eso, el acrónimo fue creado para reemplazar el nombre de platillo volador, que era comúnmente como se le decía, o platillo volante, ya que a diferencia de un ovni no tiene que ser necesariamente un platillo. A pesar de que la mayoría de estos reportes tenían que ver con un objeto que tenía forma de platillo, se empezaron a ver formas totalmente diferentes, formas de cigarro, bueno, formas alargadas, formas en las cuales no tenía una construcción homogénea, y bueno, entre estas empezaron ya a formalizar el tema de OVNI, objeto volador no identificado, para evitar caer en de decir platillo volador. Hay que entender algo con esto, ¿no, Arlex y Hugo? Que es muy importante el tema. Es un tema muy delicado porque tiene mucho de dónde cortar, pero pocas fuentes de dónde tomar. Y es que hablando de esto encontramos muchos reportes. De hecho, tenemos un listado gigantesco sobre los reportes que se ha tomado a lo largo de la historia, encuentros cercanos de primero, segundo y tercer tipo, en los cuales tenemos lugares muy importantes como el Bajo Egipto, como Roma, también lo tenemos como lugares tan conocidos como Estados Unidos, España, y en diferentes épocas, ¿no? Y en diferentes siglos también. En el Mar Caribe, sin duda, hay un total de reportes en los cuales inician pues, formalmente desde los años 218 a.C. o incluso 1440, donde se llamaba antiguamente el Bajo Egipto. Según el papiro Tuli, los escribas del faraón Tutmosis III afirmaron que se observó un disco ardiente en el cielo. Es uno de los primeros reportes que hay, ojo, este sacado de un papiro, y actualmente uno de los más cercanos que se encuentran, obviamente los que ya conocemos, pero el datado fue en el 28 de enero del 28 de enero al 13 de febrero del año 2023, que fue una oleada de objetos a gran magnitud. Entre estos vemos estas cuestiones una de ellas que derribaron, que de hecho no era un objeto volador identificado extraterrestre, Roswell, sino que habían otras cosas. Tenemos un caso tan polémico como Roswell, que sin duda se vuelve un poco cliché porque siempre al hablar de ovnis vamos a Roswell, pero es que en Roswell ocurrieron cosas, quizás no de la magnitud que uno se espera, Men in Black o ese tipo de cosas, pero sí algo ocurrió, obviamente más teniendo que ver con temas de experimentación y avanzada armada, pero hace parte de todos estos relatos. Hay que entender que también este último que les relato, del 28 a 13 de febrero, fueron varios objetos voladores de distintas formas y tamaños que fueron avistados y en ocasiones derribados por caza militares, principalmente en Estados Unidos y Canadá. Muchos de los objetos reportados como globos meteorológicos de espionaje, y los principales incidentes dieron en Alaska, Yukon y en el lago Hurón, que esos son los casos que obviamente todos vimos y que se volvieron tan virales en diferentes plataformas. Mucho cuidado, Alejandro, con el tema de ovnis, porque también hay OSNIs. OSNIs, objetos submarinos no identificados. Y algunos pues obviamente tienen las dos condiciones de ovni y OSNI. De hecho se han visto que algunos entran en lugares que son prácticamente imposibles. Que un avión normal pueda hacer ese tipo de piruetas. Un ejemplo muy sencillo: el Triángulo de las Bermudas. Triángulo de las Bermudas. También tenemos mares y lagunas. Aquí en Colombia tenemos varias lagunas donde se dice que son puertas al mundo interior, o sea que aquí tenemos la tierra hueca. Ahí entra la tierra hueca. Entra las conspiraciones de la tierra hueca, pero yo también entro dentro de una de la participación que me parece muy interesante, que son los túneles que hay dentro de la Tierra, que son unos túneles que dicen que existen, que conectan todos los continentes a través de túneles. Entonces, si puede haber túneles, pueden haber túneles anegados, o sea, llenos de agua, por los cuales estos seres o estas inteligencias se movilizan y pueden conectarse por cualquier parte del mundo. Entonces, yo creo pues no es tampoco tan descabellado mirarlo desde las perspectivas, digamos, más lógicas, donde si usted tiene una forma de viajar mucho más fácil, pues usted lo hace. Claro. Entonces, digamos que eso hay que echarle también un poquito de pizca de sal, un poquito más de análisis y mirar que en realidad qué está sucediendo con todo este contenido que a veces nos lo entregan a medias y no sabemos cómo seguir investigando. Pero en lo que se ha visto y en lo que se ha datado o en lo que se ha podido recuperar de la información,
pues podemos contar que estos objetos submarinos también se han presentado en diferentes catástrofes. Bueno, hay una cantidad de cosas. Sin duda encontramos ese tipo de cuestiones que siempre aparecen en algún momento destacado de la historia, o por lo menos las narraciones dan esto. Tenemos un caso muy amplio, el tema de un chico que era de una tribu, que lo arrastraron de hecho 4 tribus más, según él, un objeto que lo había alzado del suelo y lo había elevado y lo había dejado 4 tribus más adelante. Ese es uno de los casos más amplios que hay, aunque también tiene sus detallitos, ¿no? Es un relato que pasa de voz a voz y que sin duda es importante ponerle el ojo a cada una de estas pistas. Pero antes vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con ustedes, queridos amigos de Gritos del Más Allá. La noche se apodera de este espacio, pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Plusmasradio.com, emisora empresarial. La Asociación Cívico-Comunitaria de Microempresarios del Quindío, ACOMI, cuenta con 30 años de historia desde su creación. Trabaja para promover el fortalecimiento y desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas en el departamento. ACOMI, creciendo juntos. IDE Hogar. La restauración es un arte. En IDE Hogar es una realidad. Los muebles hacen parte del hogar. Nuestra empresa los protege y restaura. Piense en economía, en comodidad y belleza. Nosotros pensamos en medio ambiente y bienestar. IDE Hogar. Restauración y embellecimiento de muebles. Contacto 310-305-4471. Cuando pasa algo bueno, hay que beber para celebrar. Cuando pasa algo malo, hay que beber para olvidar. Cuando no pasa nada, hay que beber para que pase algo, mijo. Amorfoda AXM te invita a beber, pero a beber y beber de verdad. Si tienes estrés, pues tómate 3. Si no tienes remedio, tómate 1,5 litros. Amorfoda AXM, una discoteca de ambiente y lo mejor de todo, al sur de Armenia, cerca a nuestros mejores clientes. Mijo, ¿y vos qué querés? Beber en Amorfoda AXM. Síguenos en nuestras redes sociales, @amorfoda_AXM. Pilas, regalamos trago. Power Clean, empresa comprometida con el medio ambiente y su presupuesto. Power Clean Car, productos para el embellecimiento y protección de su vehículo y muebles. Lavado en seco y porcelanizador para la parte exterior. Lavado en seco de motor. Restaurador de partes. Lavado en seco para tapicería de tela y cuero. Brillantax. Contacto 310-305-4471. En el parque principal de Circasia está el Museo del Cine. Ven y vive una experiencia cinematográfica, los mejores productos a base de café y la más deliciosa gastronomía en Café Premier. Un café de película. Te esperamos en la calle Sexta, número 1442, segundo piso, en Circasia, Quindío. Premier, un sitio inolvidable. Premier, tú siempre serás el mejor. Red Empresarial Genvi, estrategia comercial que busca el desarrollo y fortalecimiento a través del encadenamiento empresarial integrado a una gran y novedosa plataforma comunicacional en radio, televisión y prensa. Red Empresarial Genvi. Creemos en el talento y capacidad de nuestras empresas. Contacto 316-657-8466.
En Plus Más Radio, la música suena como la imaginas. Plusmasradio.com. Red Empresarial Genvi. Multiplataforma comunicacional al servicio de emprendedores, artesanos, medianas y pequeñas empresas que buscan ser visibles y mejorar su productividad. Red Empresarial Genvi. Creemos en el talento y capacidad de nuestras empresas. Información 316-657-8466. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Plusmasradio.com, emisora empresarial. Fin de espacio publicitario. El misterio nos espera. Gritos del más allá. Gritos del más allá. En vivo. Continuamos en esta entrega, 8:31 minutos, y a esta hora saludamos a aquellos que han comentado a través de nuestro Facebook. Así es, Alejo, un cordial saludo a Ofir Soler Muñoz, a Moni Ángeles, a Luz E. Soler y a Nacho Ledesma Soler, que nos están escribiendo a esta hora en la noche. Claro que sí, le damos un saludo muy especial a Zona Cero Lo Paranormal, que el día de hoy también se conecta y bueno, nos escuchan a través de la internet. Bueno, Arlex, estamos hablando de los OVNI y de los OSNI, que sin duda hay que tenerlo ahí en cuenta cuando estamos hablando de este tipo de fenomenologías para que lo tengan ahí presente. Sí, señor, fenómenos que son muy importantes y muchas veces relevantes. Por ejemplo, cuando hay terremotos, muchas veces se ha evidenciado, se ha captado en cámara, no es cuento mío, ustedes lo pueden buscar en internet, donde se ven luces y resplandores. Muchas veces dicen que son fenómenos meteorológicos, y estos fenómenos pues distan de ser meteorológicos a gran conocimiento, ¿no? Porque definitivamente muchas veces esto está acompañando. También, de hecho, uno de los vuelos más famosos que se perdió, últimamente desclasificaron algunos videos que todavía están en estudio, pero según eso, uno de los vuelos que fue un vuelo de Malasia, el de Malaysia Airlines, fue raptado por extraterrestres. Entonces, por ovnis, ¿no? Por objetos, porque no podemos decir que son extraterrestres, pueden ser tecnología muy avanzada de nosotros mismos que no conocemos. Entonces pudo haber sido ese tipo de cosas. Entonces ahí es cuando empezamos a mirar un poco más y generamos distancia de que esa realidad se nos está presentando. Un saludo para Andrea Romero, dice que está en sintonía desde Indianápolis, Granizados. Ahí nos está escuchando a esta hora en Gritos del Más Allá. Y siguiendo hablando de estos fenómenos, que son fenómenos que muchas veces son recurrentes. De hecho, tenemos historia que la hemos también compartido acá con Alejandro, un día de fenómenos muy interesantes que no solamente fueron paranormales, sino ufológicos, y que de hecho eso se quedó fue en el recuerdo de los que lo vivimos en ese momento, pero no volvimos a saber nada, ni se habló de algún incendio por esa zona en cuanto a la noticia, porque nosotros vimos fuego como tal. Entonces es una historia que a uno todavía lo deja como en esa tendencia de creer que hay algo más y qué es lo que está pasando, y que muchas veces no queda como esa tranquilidad y queda como esa gana de investigar más. Y de hecho, no solamente lo vimos nosotros, había otra gente que estaba ahí que lo había logrado ver, pero nosotros sí fuimos los únicos que nos quedamos ahí prestando atención aproximadamente hora y media de lo que ocurría. Esta situación que nos ocurrió fue cuando estábamos haciendo el cubrimiento de el inicio comercial de un glamping en el municipio de Salento, para ser más específicos, en Boquía. Esto hace parte de una construcción que se tenía antiguamente con Plus Más Radio, bueno, una alianza que se tenía antiguamente con Plus Más Radio, en la cual nosotros íbamos y hacíamos una producción multimedia, entrevistas, un video publicitario, bueno, muchas cosas, y entre estas pues el tema de que íbamos hasta allá directamente. Ese día fuimos a hacer la entrega, hicimos los videos, hicimos las entrevistas y ya era el momento de irnos. Como era la inauguración de este glamping, obviamente había comida de por medio, entonces nos invitaron a comer. De hecho fueron unos tacos que nos dieron
y nosotros nos sentamos con vista a la parte montañosa de Salento. Estamos ahí sentados y estábamos comiendo. Arlex estaba ahí organizando el taco y yo estaba mirando a las montañas, justo a una pinera que hay allá, y veo que de la nada aparece una luz muy fuerte con una forma de prisma que se contrae o se comprime y queda de una forma circular en el cielo. Y esto pues obviamente me llamó mucho la atención, tanto así que le dije a Arlex: pille lo que llegó, así en palabras coloquiales, pille lo que apareció. Cuando volteamos a mirar no había nada y yo dije, ¿será que me lo imaginé? ¿Será un carro? Me está jugando la imaginación. Un saludo para Marcelo Fernández, que nos saluda. ¿Qué nos dice en estos momentos, Hugo? Nos dice buenas noches. Sí, nos está diciendo buenas noches. Nos dice buenas noches, amigos, desde Monte Grande, Buenos Aires, Argentina, escuchándolo y haciendo aguante entre tarde hoy. No, tranquilo, usted siempre es bienvenido, Marcelo, usted siempre con sus apoyos. Y también está escribiendo Leonardo Méndez. Hola. Cuervo, saludos de Cuervo. Un cordial saludo a Cuervo, que bueno, aquí lo tenemos también presente. Continúo con este suceso que nos ocurrió en el municipio de Salento, para que ustedes entiendan cómo es Salento, un poquito de la forma de Salento. Aquellos que nos escuchan a esta hora y que no son de Colombia, es un lugar que está rodeado por montaña. Es montañoso. Sí. Entonces en el lugar que estábamos era un bajito, era casi un claro y pues se podía lograr ver las montañas. Estamos ahí y yo vi esta luz que aparece con una forma de prisma y se comprime o se contrae y queda con una forma circular. Cuando yo veo que esto aparece, automáticamente le dije a Arlex: pille lo que apareció. Volteamos a mirar, no había absolutamente nada. Y yo dije, bueno, ¿será que vi una luz de un carro, vi algo que no era? Porque pues suele suceder. No hay que justificarlo porque sí. De hecho no teníamos desgaste, no había nadie, pero suele suceder que uno ve cosas que no. Sí. Y bueno, entonces seguimos ahí normal, cuando nos quedamos muy pendientes a ver y a la expectativa de si podía aparecer algo nuevamente ahí, y efectivamente sí apareció. Intentamos grabarlo y no quiso. Teníamos una cámara muy buena, una Sony X4, sí, que es una cámara de video, solamente de video, y la cámara nos falló, no estaba funcionando. O sea, cuando llegaba al punto se desenfocaba brutalmente. Y es una cámara que el nivel de zoom es muy bueno, el nivel de la configuración de los niveles de saturación de luz, de apertura, era excelente para grabar en la noche, sí, pero en este caso de hecho estábamos haciendo las notas de noche con poca luz porque no llevábamos una antorcha de respuesta para eso, o la que llevábamos era muy pequeña, pero de todas formas la condición era prácticamente con esa cámara era como si estuviera trabajando de hecho día. Aquí les ponemos un ejemplo. Nosotros estamos aquí en el centro comercial, en ese entonces estábamos en el segundo piso, sí, y como para hacerles un ejemplo, a unos, ¿cuánto sería eso? Más o menos unos 7 metros, 6, 8. ¿A dónde se volteó el carro? Donde se volteó el carro. Esos son unos más o menos 10 metros. 10 metros, sí, hicimos zoom y pudimos ver a detalle una vez que se volteó un carro, y a detalle todo. De hecho fue el mismo día. Fue el mismo día. El muchacho volteando el carro con las manos ensangrentadas, los vidrios del carro, y se veía muy bien. Porque de hecho el problema que creíamos es, bueno, de pronto fue que un láser o algo nos jodió la cámara, pero ese día llegamos acá y la cámara funcionó como si nada. Entonces esta luz que apareció allá ya nos intrigó y nos quedamos mirándola, y oh sorpresa, que después, pasados unos minutos, vuelve y aparece otra luz. De la misma forma, un prisma, y vuelve y se comprime o se contrae y queda un circulito de luz mucho más atrás, mucho más alejado. Y el que veíamos estaba rodando o rondando por encima de los pinos. Esto es un suceso muy extraño porque pues para nosotros era algo que no tenía sentido en ese momento, porque de hecho todo lo que estaba ocurriendo, Arlex, era más de tipo la naturaleza, más de tipo manifestaciones de la misma naturaleza, sí, de seres del sector, porque pues es un sector en el que mucha gente muere debido a unas curvas, se llaman las curvas de Salento, son unas curvas muy complejas, y bueno, todo estaba yendo hacia ese momento, pero resulta que en la noche coincidió y vimos este fenómeno paranormal, que en este caso fue también un fenómeno ufológico, o así lo tomamos como definición y lo dejamos yo no creo que haya sido un fenómeno paranormal de espíritu y demás, porque
para verlos de ese nivel tendríamos que tener una conciencia muy abierta. No, pues. Y es que de hecho lo estábamos mirando también por el tema de las luces de las Huaca. Ajá. Pero no había posibilidad. Le hicimos ese análisis. El análisis de la... Porque hubo una luz, una llamarada, como cuando hay entierros o cuando hay este tipo de cosas escondidas que de hecho se revelan mucho para la Semana Santa, lo cuentan los abuelos. A mí me ha tocado verlo por Semana Santa, y cuando era muy, digamos, cuando era muy religioso, porque yo pertenecí a la comunidad católica, pero ahora esos temas como que se mandaron como a recoger, como que se perdieron en todo este movimiento que hay últimamente, y ya la gente no caza huacas como las cazaba antes, por ejemplo. Y se ha venido perdiendo ese conocimiento en el transcurrir del tiempo, y pues eso también es importante porque eso en realidad existe, o sea, ese oro, ese movimiento, esa energía, esos indígenas que entregaron, por ejemplo, como en Peñas Blancas, que entregaron su alma a la peña, en el conocimiento popular, pero lo deja uno muy extrañado de todo lo que pasa. Entonces, créame que cuando uno empieza a buscar lea un fenómeno ufológico, una explicación espiritual, no coordina mucho el tema. Entonces por eso paramos ahí de observar y seguimos mirando qué es lo que pasaba con eso, porque se hizo como una forma de incendio, como una forma de que ese incendio también se apagó. Entonces, y no se apagó, lo apagaron. Y es que para continuar con la historia y que ustedes la tengan en cuenta, y bueno, lastimosamente ya se nos está yendo el tiempo. Sí, pero que hay que hablar de Maussan. Porque hay que hablar de Maussan y de su descubrimiento. Estas dos luces tuvieron un enfrentamiento muy interesante, o bueno, tuvieron movimientos muy interesantes. La luz que apareció más lejos se empezó a acercar a llegar al punto de estar tan cerca de la segunda luz, que la segunda luz ya estaba muy pegadita de esta primera que habíamos visto. Entonces empiezan a moverse una de un lado al otro, empieza, como nosotros lo denominamos en ese entonces, les digo, esto es una experiencia que tuvimos, a día de hoy no sabemos qué es, le atribuimos un concepto ufológico, pero ustedes son libres de decidir qué fue lo que realmente pasó esa noche. Vemos como la segunda luz que llegó empieza a perseguir a la primera, y empieza algo muy curioso, porque vemos como la segunda que llegó empieza a titilar. Y con esto la primera empieza a tener unos movimientos un poco más bruscos, a tal punto en que uno de estos movimientos cae en la parte de los pinos. Hay una escena que Arles la conoce y que todos aquellos que nos hayan escuchado desde el inicio la conocen, que yo siempre digo me dejó muy marcado, fue la escena que yo mantengo, digamos, en mi cabeza, es ver pasar las luces por detrás de los pinos y que alumbraran toda esta montaña por detrás de los pinos, con una altura muy considerable, porque un pino es un árbol que es supremamente alto, y verlos pasar por detrás de la copa de los árboles es algo que sin duda decimos no era un dron, no era un carro, porque con las magnitudes y con el tamaño que se veía era algo mucho más. De hecho, en ese entonces lo estaba viendo también una señora, una viejita que me parece, si no estoy mal, venía de la costa, que decía que creía que habían sido luciérnagas, o cocuyos, como ustedes lo conozcan, pero que al estar también un rato observando se dio cuenta que eso estaba muy grande para ser una luciérnaga. Entonces, entre esas cosas y entre toda esa persecución que nosotros llamamos persecución que ocurrió, el primero que había aparecido cayó y se inició un incendio a pequeña escala. Pues desde nuestra perspectiva, no sabemos realmente qué tal fue, desde nuestra perspectiva era un pequeño incendio que fue tomando fuerza, a tal punto de que cuando tomó suficiente fuerza apareció otra luz, sí, y se hizo encima de esto y lo apagó por completo. Una apagada por completo y se fue. Ajá, obviamente con el viento que había y esto, y dimos como finiquitado que era un incendio, porque vemos cómo empieza a crecer, a escalar, sí, y a ver el humo, y ya después cuando viene esta luz y lo apaga, el viento se encarga de avivar otra vez las llamas, y lo mismo, se veía el humo, se veía cómo se avivaba la llama, se veía todo esto. Entonces definitivamente era un incendio. Sí, y no se vieron luces de bomberos por ningún lado. Por ningún lado. Nada de emergencia. Pero bueno, eso hace parte de las historias que hemos contado acá, que también están dentro de nuestra colectividad en YouTube, para aquellos que les gusta maratonear y puedan encontrar toda esta información.
Aquí tenemos más gente que a esta hora también nos escribe. Recordemos el número de Gritos del Más Allá para que nos manden audios como lo hacen muchos oyentes desde la Argentina y demás lugares. Claro que sí, el número de Gritos es 302-636-8920, lo repito, 302 más 57 302-636-8920. Como somos de Colombia, siempre más 57 302-636-8920 para que lo tengan en cuenta. A esta hora Marcelo nos envía un aporte, pero Hugo, ¿qué nos vas a comentar? No sé si ustedes han escuchado del caso de las luces de Fénix. ¿De Fénix? No, bueno, Fénix o Fénix. Sí. Justamente fueron unas luces que aparecieron un día en la noche del jueves 13 de marzo de 1997. Aproximadamente a las 10 con media hora, a las 22 con 30 horas. Sí. Un espacio aproximadamente de 300 millas, cerca de 480 kilómetros en una parte de una línea, como una travesía, desde Nevada y Phoenix, y hasta el borde de Tucson, Arizona. Justamente fue un evento donde fue en la noche de esa hora, donde vieron mucha gente una especie de V con unas luces, solamente 5 luces, teniendo una luz grande en la parte central del pico de la V y teniendo 2 luces hacia el extremo de las esquinas. Eso era lo que mucha gente veía. Decían que era como una forma de V pasando despacio con un sonido atordecedor, y en las cuales las luces eran siempre fijas y estando en el cielo en la parte del área de Phoenix. La Fuerza Aérea de Estados Unidos identificó un segundo grupo de luces, pero como forma de bengala por caídas por aviones A-10 Trumbull 2, que se encontraban con maniobras aéreas con la base de ejército Barry Convert Range, ubicada en el sudeste de Arizona. Según dice el ejército, ellos me identificaron unas luces que estaban pasando por ahí, pero toda la gente vio desde la parte de abajo, era diciendo que era viendo una forma de V, o de hecho viendo esas luces como pasaban. Y el gobernador en ese tiempo, en 1991, Phil Symington, que era el gobernador de Arizona en ese tiempo, en el 91 al 97, fue uno de los testigos oculares de dicho incidente. Él al ver ese suceso y más gente que era diciendo eso, él le preguntó al comandante de la Fuerza Aérea, él preguntó: oiga jefe, ¿qué es lo que pasa con esas luces que yo vi? Todo el mundo vio como a las 10 de la noche pasando unas luces enfrente, quiero saber de ese suceso, ¿qué me tiene el reporte? Lo único que dijo el comandante de la Fuerza Aérea de esa base que estaba cerca, dijo: sin comentarios. De aquí en adelante siguió Morillo, se vio ese suceso de 1997, lo sacaron un documental en donde ha estado en History Channel y varias veces que han hablado de este tema. Pero es importante porque es de 1997. 1997, justamente ese caso de luces de Phoenix, justamente en ese sector de Arizona, Nevada y Sonora, es donde más han dicho que se oculta. Y justamente dicen que hay una conexión pasando por México y pasando por una parte de acá, de continentes de la parte suramericana. Oiga, pues un tema muy interesante que a esta hora tenemos en Gritos del Más Allá, y muy importante porque hace parte de estos fenómenos anómalos que se encuentran con el tema de los avistamientos de luces a objetos no identificados, y muchos de ellos tienen esta misma particularidad, no se sabe qué ocurrió. Vamos con Marcelo a través de nuestro WhatsApp a ver qué es lo que nos envía. Chicos, buenas noches. Qué tema interesante, tema que no es uno de mis preferidos, ¿no? Que es la ufología. Estaba escuchándolos sobre la cámara que estaban utilizando esa noche, y les comento porque hay algunas personas que adjudican el no poder enfocar un ovni o algo como que hay como que un ovni, objeto volador no identificado, interfiere con el equipo. Para poder captar un plano, le digo porque soy fotógrafo, experto en fotografía, entre una de las tantas cosas, me olvidé de comentárselo en el grupo, los del grupo ya lo saben, más allá que una cámara tenga fidelidad y tenga buenos píxeles hoy por hoy para grabar de noche, no significa que pueda grabar un objeto que esté a distancia. ¿Qué distancia estamos hablando? A ver, vamos a volcarnos a los lentes. Un lente como para que tenga un acercamiento de algo que está a 200 metros, como si uno lo tuviera cerca, al lado, tendría que ser un Telex de 200 por 70 en apertura de diafragma de 2,8, ¿no? En gran angular. En su defecto un 5.5. En cuanto más distancia hay, menos es el enfoque que uno puede tener, a menos que tenga un trípode para poder enfocar lo que está lejos. ¿Por qué?
porque una milésima de centímetro que uno mueva la mano potenciada a una distancia de 50 metros es como si uno moviera la cámara 5 centímetros, y entonces por eso uno nunca logra un foco. Referido a las personas que se dicen investigadores de ufología, hace muchos años, como por ejemplo el señor Bauzán, ¿no? Ahora que está con esos muñecos de confeti hecho, en 40 años muchas personas que averiguan cosas de ufología no ahorraron un peso para comprar un equipo medianamente bueno como para registrar. Ejemplo, Jaime Bauzán, ¿no? Se dice especialista, hace 40 años armó un congreso donde le pagó el hotel y la comida a todas las personas que convocó, porque no es que vinieron personas interesadas porque cuando a alguien le interesa algo realmente, va sin que le paguen nada, ¿no? Él en realidad los invitó y gastó mucho dinero. En vez de gastar ese dinero, ¿no? Que fueron algo así como 1 millón de pesos mexicanos que gastó para convocar a esas personas, debería comprar algún tipo de equipo para hacer una investigación un poco más seria de modo independiente, ¿no? Volviendo al tema que les decía, a mayor distancia menos foco uno hace, justamente porque se potencia. Es como la palanca, ¿no? Cuando la palanca es más larga, uno hace menos fuerza. ¿Por qué? Porque en una proporción de distancia y fuerza, obviamente cuando es más largo uno hace un menor movimiento para que el otro objeto de la otra punta se mueva más. Con la imagen pasa lo mismo. Si nosotros estamos ante un objetivo que está a 2 metros, el movimiento de nuestra mano no se nota. Ahora, cuando estamos en un objetivo que supera los 100 metros, cada milésima de centímetro que nosotros movamos, hasta inclusive nuestra respiración, eso multiplicado a la potencia por la distancia, implicaría que si el objeto está a 200 metros y nosotros nos movemos 5 milímetros, sería un equivalente a como si nuestra mano se moviera unos 7 centímetros. Imagínense las luces que ustedes ven en el cielo. Cuando la quieren enfocar, el movimiento hasta inclusive de su respiración, de acuerdo a esa distancia, que debe ser mínimamente 1 kilómetro, se potencia 10 veces más, por eso es que no se logra el foco. Es correcto, sí señor. Y ese día, a pesar de que teníamos trípode, el momento y el viento que teníamos en ese alrededor, es muy cierto, no nos permitía hacer este foco. Y bueno, muchas gracias a nuestro compañero Marcelo que nos hace esta aclaración. Hace parte de todas estas cosas y estos momentos en los cuales estábamos tan sorprendidos que tratamos de todas las maneras de grabarlo, de o capturar, de el momento. Sí. Cosa que no se dio y que de hecho sí, ahorita que nos lo menciona Marcelo es muy cierto. Yo trabajaba como camarógrafo en ese entonces y sí, es muy cierto, la distancia juega y más entendiendo el lugar. De hecho el Telex que él nos habla, pues obviamente no lo teníamos. No. O sea que esa cámara no vale esta emisora. Sí, sí, vale lo que vale todos los equipos de esta emisora. Sí. Un Telex, por ejemplo, un 18300 que podría ser uno que se podría utilizar también en cámara fotográfica o cámara, pues obviamente de XLR, que le sirva a uno para apoyo de video, pero nosotros estamos utilizando otro tipo de cámara que de hecho pues no venía con ese enfoque, para ese enfoque, o con ese, digamos, ese bueno, se me escapa, ese telescópico como tal, no lo traía. Sí, esa lente, ya me acordé, que no, volví a coger wifi. Entonces, el tema de los ovnis o de los objetos voladores, ahora se llaman FANI, que de hecho me parece un tema que es interesante, pero ya lo están empezando como a volver ridículo. Y dentro de ese hecho de ridiculizar las cosas, pues la gente pierde la intención, claro, pierde y hablando el interés. de Jaime Maussan, aquí en Marcelo se nos adelantó, sí, porque llegamos para esto, y es que sí. Vamos a extendernos 5 minuticos más. 5 minuticos. Hay que hablar de este tema, de hecho nos parece un tema. Jaime Maussan sin duda lleva una carrera en la cual paso tras paso que da lo tacha de loco. Okay. Y realmente lo que se ha encontrado es que Jaime Maussan, muchas de las exploraciones, muchos de los hechos que tiene son tomados de otro tipo de cosas. Ahorita se está reivindicando con el mundo, entre comillas, por la muestra de 2 especímenes, uno embarazado o embarazada, en el cual encontramos unos muñequitos muy chistosos, muy entretenidos. De hecho, les han dicho y les han hecho infinidad de memes. Y bueno, Jaime Maussan está tirando por todo lo alto un congreso que ya, gracias a Marcelo que nos dio ya la explicación directa, que ya nosotros veníamos con parte de esto, y además el tema de los rayos X que presentó en vivo. Obviamente es un organismo que va a tener huesos, que va a tener sus cosas, y obviamente si lo pasa por este tipo de análisis va a aparecer.
pero además de esto se ha hecho ya público por diferentes organizaciones que sí, en definitiva son cuerpos muy viejos, pero que son modificaciones que con el tiempo se han hecho a cuerpos o a cráneos, a estos a las partes óseas directamente, y que sin duda pues desmeritan y desacreditan este trabajo que está haciendo Maussan con la muestra. Quizás lo sean, pero no es como lo están planteando. Maussan tiene la esperanza de que sean seres extraterrestres. Ahorita se está defendiendo catalogándolos como seres no humanos, pero realmente lo que se ha dado y como se ha dado a conocer no es la realidad de la situación. Así que mucho cuidado, y volvemos a lo mismo con lo que ven en las redes, con lo que encuentran. No se vayan por ese tipo de cosas. Que hizo un congreso y el congreso aprobó lo que dijo. Mire el de su país, vaya mire el congreso de su país, qué es lo que está legalizando. Ahí está. Sí, definitivamente pues esto distancia mucho de la realidad, dista de tener una claridad enorme, y como lo decía al principio del programa, puede que lo haya jurado sobre una Biblia, pero pues usted puede jurar sin creer. Entonces volvemos al tema también de las creencias, que son muy específicas para cada quien. Pero en el tema de este señor Maussan, que de hecho no es entrar a hacer una controversia porque sí o porque no, porque tal cosa, sino es entrar a hacer un análisis, digamos que mucho más lógico, y buscarle, digamos que un tema de realidad. Eso ya se empieza a volver ridículo, y cuando esto ya pasa a ser ridículo, pues la gente va a perder interés, y creo que eso es lo que están haciendo con el cambio de nombre de OVNI a FANI, con muchas cosas que empiezan como a desmontar, ¿sí? O a deconstruir toda la situación. Pues a uno le va a parecer cada vez más ridículo, y eso va a perder mucha fuerza en cuanto a eso. Que no estamos solo en el universo, yo estoy seguro de que no, pero pues yo creo que somos los entes menos evolucionados. Yo creo que después de la ameba nosotros somos los más nosotros somos los más evolucionados, y ahí para allá hay seres mucho más evolucionados. Entonces nos podemos comparar con una ameba en lo corto, y en cuanto a nivel espiritual, en cuanto a conexión universal, en cuanto a eso. Podríamos estar simplemente siendo una granja, siendo un zoológico, siendo, no sé, el hazmerreír del universo, y nosotros creyéndonos los más papis, los más chachos, los mejores dotados y los mejores versados. Y créame que hasta que no nos quitemos el velo, y hasta que no hagamos investigaciones serias, hasta que no nos sentemos y nos entreguemos a la realidad como debe ser, y hasta que no nos dejen de ocultar las grandes élites, pero eso nunca va a pasar. Y ojo, y hay algo importante, Arles. Nos vamos a encontrar en la oscuridad perpetua. Y hay algo importante acá, y es que Maussan ha gastado ya mucho dinero con el tema de las pruebas, aproximadamente $50,000 con el tema de la prueba de ADN, y además de eso hay que entender algo, ojo, para nuestros oyentes, es realmente un delito extraer este tipo de cuerpos, este tipo de momias extraterrestres, como lo dice Maussan, y lucrar con ellos. Maussan actualmente está haciendo un circo paranormal, un circo ufólogo, con estas figuritas que se asemejan más a un arte de Art Attack. Sí, todo el circo ufológico que hay alrededor de esto, y de hecho yo creo que está echando mano y se está lucrando, y es lo que nosotros hablamos acá, estamos hablando acá, siempre lo hemos dicho, si nosotros ayudamos o colaboramos con algo es totalmente desinteresado, porque la idea de este negocio es apoyar a la gente para que haya más iluminación alrededor de nosotros, no generar más oscuridad. Entonces ahí es cuando la gente no entiende, cuando a usted le están cobrando que la ayuda, que la limpia, que todo este tipo de cosas, a usted de cierta forma lo están estafando, o no lo están ayudando concretamente en el problema que usted tiene, y puede que le estén incrementando, duplicando el problema que usted y que actualmente tenemos un problema con periodistas peruanos, los cuales lo tuvieron en entrevista, Maussan no se supo defender bien, y bueno, ahorita está arremetiendo contra ellos en las diferentes charlas que está dando. Antes de que Hugo nos despida con lo que nos va a comentar, por acá tenemos un audio un poco más pequeño de nuestro compañero Marcelo. Miren, chicos, de lo que me quiera convencer cualquier persona de ufología, de los ovnis, sí, los ovnis existen, son objetos voladores no identificados. Ahora, que hay vida, o sea, creo que la mayoría, el 90% de la población está convencido que hay vida fuera de la Tierra. Ahora, el tema, ¿por qué ese empeño en querer convencer a alguien de lo que ellos suponen, ¿no? Y creo que con el ridículo no lo van a lograr nunca.
O sea, creo que el 90% de la población cree, aunque lo niegue, cree que hay vida, porque no podemos pensar que somos los únicos que estamos vivos, fuera del planeta Tierra. ¿Que los ovnis existen? Sí, son objetos voladores no identificados. Ahí está. Después tendrían que dejar que las cosas vayan surgiendo de a poco y no forzar mediante el ridículo a la población. Es muy correcto y bueno, mediante el ridículo y mediante el circo que se está haciendo en los diferentes medios. Maussan es una persona que ha ido en decadencia y pues con esto trata de reivindicarse, no hay más. Son momias, sí, momias que tienen ciertas modificaciones, sí, que pueden ser seres o seres humanos prehispánicos, sí, pero que sin duda él los tiró por un lado que más le convenía. Yo aquí notando justamente, porque estoy acá viendo Twitter, que es justamente una de las redes más sociales cuando es algo en tendencia por noticia. Y acá buscando Jaime Maussan dice que Moricho le ha presentado según eso con la parte de los cuerpos o Moricho seres no humanos, dice que son de evidencia. Él dice como en su punto de vista como defendiéndose que son casi 1000 años de antigüedad. Pero yo así notando la parte, acá hay un video, por ejemplo, que acá estoy viendo, que acá dice, hasta incluso se ve acá en la parte de así como dice del cuerpo, que tiene como una parce como si fuera pintura. ¿Usted nota como algo brillante ahí? Sí, algo metálico. Según ellos tiene una placa metálica en el pecho. No, como en la parte del fémur, es como más o menos ahí. No, mire, ahí. Bueno, eso ahí no lo pueden ver nuestros oyentes, pero para aquellos que quieran verlo, lo pueden ver a través de Twitter o la plataforma X, como ya actualmente se llama. La X, sí. Porque ahí podemos intentar mostrar como esta evidencia. Voy a intentar así como de recolectar eso y a ver si podemos como analizarlo y después lo subimos a TikTok. ¿Les parece bien? Si podemos analizar eso, como hacer una crítica ahí. Y es más, desde mi punto de vista, porque es que la verdad, por ejemplo, si fuera como un dibujo, más bien como se dice una artesanía, en realidad, hemos hecho, o sea, si él hizo como se dice, como uno diría, si él hubiera hecho una artesanía, está muy bien hecha, porque en realidad acá hay otro video que hasta incluso se ve como las modificaciones, no sé, es como si fuera yeso, o sea, cómo va a quedar así como tan intacto, o sea, cómo va a quedar así tan intacto, porque hasta incluso a ratos parece que los dedos estuvieran como quebrados, o sea, es como para uno debatir si es verdadero o falso, la verdad, ¿no? O sea, es un punto de vista muy diferente. Sin duda es un tema que va a tomar mucho campo, mucho tiempo. Y queríamos hablar de esto para antes de cerrar temporada. Y mostrar las pros y los contras de lo que está ocurriendo. Cuando alguien tiene un medio como este, puede dar una verdad y lastimosamente la gente no la va a cuestionar. Y lo que decía Marcelo es muy cierto. Hay ovnis, sí, objetos voladores no identificados. Sí. Yo de loco, de científico, me invento una nave y sale volando. De hecho, yo me inventé una moto y trabaja con ella. O sea que si yo soy capaz desde mi posibilidad, o si no Da Vinci, mire al tiempo que estaba y inventó hasta un helicóptero y todo. Entonces, el tema no es eso como tal, porque el ovni sí va a asistir, puede ser una tecnología militar supremamente avanzada que no está libre a nuestros ojos y apenas lo veamos pues nos va a parecer algo totalmente imposible. ¿Que hay vida extraterrestre? La tiene que haber, porque es que nosotros no podemos ser los únicos en el universo. Este es un universo demasiado vasto para que seamos la única raza que existe. Entonces créanme que definitivamente por esa parte también estoy muy de acuerdo que eso está presente de alguna manera. Pero lo que sí tenemos que mirar es que nosotros no podemos volver esto religioso o adoctrinar a la gente para que crea. De hecho, me gusta mucho lo que dice Marcelo, dice, no, es que yo no creo en esto, o sea, el tema que menos me gusta, pero pues todos los temas paranormales y extranormales, como los podemos llamar y ubicar, pues hay que tocarlos porque eso hace parte de contar nuestras realidades y de contar las verdades desde los mejores puntos de vista para poder llegarle a las personas y no generar ese miedo, porque mucha gente le tiene miedo a los extraterrestres y hay gente que no cree, pero en realidad le tiene miedo y es como el miedo a los payasos. A mí no me dan miedo los payasos, pero si uno se ve ahí, uno la piensa dos veces para cuando uno ve esa cosa sacando los dientes y queriéndolo comer a uno. Entonces mire que sí hay unas realidades que se presentan y que se van transformando a través de los años, pero lo que está haciendo Maussan es ridiculizar como tal el contexto y vender a través de un amarillismo. Y a vender a través de un amarillismo y obviamente pues invertir para luego sacar su plata. Aquí su conversación de Maussan es: no le mientan más a la gente.
Si usted le dicen que le están mintiendo, obviamente usted va a decir, uy, este man es el que tiene la realidad. La realidad, este es el que la sabe. Y Maussan no es el correcto. Es un populismo, es como decir, no, es que porque es como cuando uno dice, ejemplo, no, es que no deben de votar por los mismos de siempre. Es como si estuviera utilizando esa misma estrategia. Se está diciendo, soy el diferente. Sí. Pero Maussan, en su larga trayectoria, en su larga carrera, tiene esos problemas. Desde 1970, según él es periodista de investigación paranormal de esta parte de fenómenos. Está igual que el de Discovery Aliens. Sí. Son personas que, gracias a los medios, se volvieron famosas, se autoadoctrinaron, alienígenas expertos. En especial por la parte ese del gran conocido ese periodista que hace del meme Aliens. Se autodenominaron expertos, pero... Incluso ese data justamente el caso de Fénix. Él da la explicación del caso de Fénix diciendo que le pareció que yo no sé qué, pero casi no me acuerdo bien del documental, pero justamente aparece diciendo eso como si eso supiera el tema, y en especial yo no creo que desde mi punto de vista no creo que él haya estado desde el evento, pero él dice que él cree mucho en esa parte de la evidencia según lo que manifiesta. Señores, nos despedimos. Antepenúltimo programa, ya este es el antepenúltimo, ya mañana será el último programa de esta temporada, y los invitamos para que aquellos que no nos conocen pues nos sigan a través de las redes sociales como Gritos del Más Allá, a través de TikTok, Facebook y lo demás, para que ustedes también estén conectados con toda la información. Ayer no pudimos porque pues Alejandro se nos enfermó un poquito, entonces no pudimos salir a través de TikTok, pero esta semana yo creo que el viernes miremos a ver, o el sábado, de pronto recuperar ese tiempo perdido el martes y sacar ese análisis que queríamos hacer a través de TikTok. Esa es la facilidad del TikTok. TikTok es un medio que nos permite estar en todas partes al mismo tiempo. Sí, señor. Vamos a empezar a cerrar ya para que, pues hoy nos robamos unos minutos más, pero agradecerle a la gente que siempre está en sintonía, agradecerle a la gente que siempre nos comparte y que sigan este programa. Mañana sí vamos a hablar de algo sobrenatural para que estén pendientes, pero hoy queríamos cerrar con la parte ufológica porque valecía la pena hablar de este señor Maussan que nos está poniendo en ridículo aquellos que creen o que creemos de cierta manera. Yo creo que hay vida extraterrestre, eso sí. Obviamente no son unos muñequitos hechos en papel. Yo no creo tampoco que sean marcianos verdecitos y chiquiticos, no, tampoco tan ridículos, pero sí hay una vida inteligente que puede ser mucho más avanzada a nuestro conocimiento. Claro que sí. Finalizamos con unos comentarios de Leonardo Méndez, Cuervo, que dice hace poco, miré lo que les decíamos, que ahora se les dice FANI, fenómenos anómalos no identificados. También nos dice, se dice FANI cuando no son de este planeta. Antes de que se aceptara la existencia de las naves extraterrestres, era un objeto no identificado. Pienso que lo de Maussan es una cortina de humo. Así que, bueno, ahí están los comentarios de cada uno de ustedes. Y recuerden, Gritos del Más Allá, tenemos micrófonos abiertos y le damos la posibilidad de que ustedes puedan estar en un programa de radio en vivo. Muchas gracias a todos ustedes que el día de hoy se comunicaron, a nuestro compañero Marcelo, siempre con las correcciones pertinentes en el momento que son y cómo son. Así que un agradecimiento y bueno, Arlex, muchas gracias. Nos despedimos, esto fue Gritos del Más Allá. Se apodera de este espacio, pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Plusmasradio.com, emisora empresarial. La Asociación Cívico-Comunitaria de Microempresarios del Quindío, ACOMI, cuenta con 30 años de historia desde su creación. Trabaja para promover el fortalecimiento y desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas en el departamento. ACOMI, creciendo juntos. IDE Hogar. La restauración es un arte. En IDE Hogar es una realidad. Los muebles hacen parte del hogar. Nuestra empresa los protege y restaura. Piense en economía, en comodidad y belleza. Nosotros pensamos en medio ambiente y bienestar. IDE Hogar. Restauración
y embellecimiento de muebles. Contacto